la audiencia pública. Fernanda. Representantes de la sociedad, del Ministerio de Obras Públicas, por favor, pueden utilizar sus 30 minutos a contar de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Honorable miembro del panel, Marco Antonio Rosas, abogado. Comienzo la exposición por el Ministerio de Obras Públicas. Solicitamos que se rechace la discrepancia por las razones que adelantamos en nuestra observación y que vamos a señalar a continuación. Esa es la estructura de nuestra presentación. Yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Uno de los puntos en que estamos de acuerdo con la exposición previa de la concesionaria es que el embalse de Ñuble es una de las obras más importantes para esta región. Es una región eminentemente agrícola, es una nueva región, fue creada hace poco, se acaba de cerrar la fábrica de Llanza y por lo tanto el valor social de esta obra es esencial. Es una zona agrícola, la superficie de riego es clave para que se pueda mejorar la economía y por lo tanto el MOP necesita que este embalse se construya. Chile necesita que este embalse se construya. Y nosotros confiamos en la oferta que nos presentó la concesionaria. ¿Y cuál es la situación en la que estamos hoy día? Hoy tenemos una aprobación de los proyectos de ingeniería de detalle de 0%. 0% de los PID están aprobados hoy día. En febrero de 2019, ¿cierto?, como es de público conocimiento, Astaldi Sucursal Chile, que es el brazo constructor de Astaldi, quien se supone que debería construir este embalse, entró en un procedimiento de liquidación del 11 Juzgado Civil con deudas que, según informaciones de prensa, alcanzaban 89.000 millones. Voy a explicar por qué eso es importante para esta obra después. Y en mayo se presenta esta discrepancia donde la concesionaria nos dice, mire, yo no voy a construir nada menos que usted me pague alguno de estos 3 montos que yo propongo, siendo el más alto uno superior a los 4 millones de UF. A nosotros no nos parece que se nos amenace con la viabilidad de la concesión, de alguna manera diciéndonos, mire, si no me conceden estas indemnizaciones, yo no voy a construir la obra que acordamos. Esperamos que la concesionaria cumpla su palabra y que el embalse se construya. Esencial, ¿qué es lo que conoció la concesionaria durante la licitación? 2 antecedentes referenciales que son clave, el número 1 y el número 6. ¿Ya? Y aquí se ha dicho, mire, yo confié en el MOP, yo no tenía la obligación de recalcular los montos. Eso es lo que se ha dicho. Este no es un contrato donde entre un señor a una tienda retail a comprar un televisor en cuotas. Hay una parte sofisticada. Astaldi es una empresa que tiene una larga trayectoria, tiene un gran prestigio y se presentó de esa manera. Y eso fue considerado en su oferta. Entonces, si la capacidad del embalse era tan importante, era tan crítica, determinante para contratar, ¿por qué no revisó la topografía? La capacidad del embalse está básicamente determinada por la topografía. Ya habían 2 topografías en los antecedentes referenciales, la topografía del antecedente referencial 1 y la del antecedente referencial número 6. Y si se revisaban esas topografías, se llegaba a la conclusión con el antecedente referencial 1, 552 millones de metros cúbicos de capacidad, con el antecedente referencial 6, 569 metros cúbicos de capacidad. ¿Por qué no lo revisó? ¿Porque confió? Por favor, el derecho no protege la negligencia. Confiar y no revisar nada no es la actitud diligente de un contratante y mucho menos la actitud diligente de un experto. Con la información contenida en la topografía, ¿cierto?, se podía calcular las áreas de los diferentes espejos de agua y medir la capacidad de embalse. Durante la licitación, y tal como confesó la concesionaria en su exposición previa, Astaldi no hizo ninguna pregunta. No hizo ninguna pregunta. Dijo que confió en lo que el MOP le entregó y que sencillamente no tenía dudas. Pero resulta que otra concesionaria, tal como hicimos presente en nuestras observaciones escritas, perdón, no otra concesionaria, otro licitante, digamos, sí hizo una pregunta, la pregunta número 155. Y a propósito de la declaración jurada, esto que se le trató de bajar el perfil en la exposición previa, justamente uno de los licitantes preguntó, dijo, mire, ¿podemos considerar como ciertos y válidos los antecedentes de la licitación y no revisarlos? Pregunta 155. ¿Cuál fue la respuesta del MOP a esa aclaración? Todo esto en el proceso de licitación. Se mantiene lo dispuesto en el artículo 1.5.5, letra A, documento 2, declaración jurada de responsabilidad. O sea, el MOP dijo, habló con claridad en la licitación el MOP. El MOP dijo, yo quiero que usted revise los antecedentes referenciales, porque usted es el experto. Y la declaración jurada de responsabilidad, una de las cosas que señala, y aquí digamos, ¿quién es el que defraudó la confianza de quién? La licitante adjudicataria firmó una declaración jurada, declaró bajo juramento que ha verificado conforme a estándares de alta calidad las condiciones topográficas. Y hoy día me dice, no, mire, eso no era tan cierto, pero usted defraudó mi confianza.
Pareciera ser que la única confianza defraudada es la del MOP, que confió en un experto que bajo juramento le dijo que revisó las condiciones topográficas. Y resulta que bajo estándares de alta calidad. Y resulta que no revisaron la topografía. Eso hoy día sabemos, que no revisaron la topografía. Y se señaló también, bueno, es que el antecedente referencial número 6 tenía que ver con las expropiaciones. Entonces, ¿por qué lo íbamos a revisar? En primer lugar, tanto el antecedente referencial 1 como el 6 dicen relación con la topografía. Y la topografía es la forma o el antecedente fundante para poder determinar la capacidad del embalse. Y si era tan crítica la capacidad de almacenamiento del futuro embalse, obviamente un contratante experto y diligente debió haberla revisado. Tanto así que a propósito de las expropiaciones durante el año 2017 y 2018 fue cuando la concesionaria se dio cuenta de la diferencia de capacidad según relató en su presentación. Pero el antecedente referencial número 6 además tiene dos características que justificaban ponerle mucha atención. No solo porque tenía la topografía, sino primero porque era mucho más nuevo que la información del antecedente referencial número 1. El antecedente referencial número 1 era una topografía del año 2004, mientras que el antecedente referencial número 6 contenía una topografía del año 2013, 9 años más actualizada. Y además, la tecnología con la que se hizo la topografía del antecedente referencial 6 era más moderna. Un vuelo LIDAR, si recuerdo bien, que funciona con una tecnología más moderna que la que se usó para la topografía del antecedente referencial número 1. Y por lo tanto, obviamente, había que revisarlo. Un contratante diligente, especialmente uno que firmó una declaración jurada diciendo que conforme a estándares de calidad verificó las condiciones topográficas, obviamente era esperable que revisara la topografía. Pero ¿qué es lo que ocurrió aquí? La licitante adjudicataria, ¿cierto?, teniendo a su disposición la topografía del antecedente referencial 1 y 6 durante 7 meses, porque los antecedentes referenciales estos antecedentes referenciales con la topografía se les entregaron en mayo del 2015 y la oferta se presentó en diciembre del 2015. Entonces tuvieron 7 meses y no revisaron la topografía, esa es la verdad. Y ahora dicen, no, es que confiamos en el MOP. Eso es negligencia a nuestro parecer. En cuanto a las declaraciones juradas, en cuanto a los antecedentes referenciales, una de las preguntas que se realizó fue decir, mire, ¿por qué usted aceptó los antecedentes referenciales y los hizo propios? Bueno, ¿qué responde frente a eso? Y se dijo, mire, yo no puedo licitar si no acepto los antecedentes referenciales. Eso no es efectivo. Las concesionarias tienen siempre la posibilidad de rechazar los antecedentes referenciales y proponer un anteproyecto alternativo. Y aquí, digamos, como se señaló antes, se confió, no se revisó la topografía, tampoco se propuso un proyecto alternativo y se aceptaron los antecedentes referenciales, firmando bajo juramento un documento que dice teniendo en cuenta exclusivamente nuestra evaluación y diciendo asumimos la responsabilidad por el contenido de tales documentos y libramos al Ministerio de Obras Públicas de toda responsabilidad. Pero hoy día se presenta la concesionaria diciendo no quiero que el MOP me pague y desdiciéndose de esta declaración que fue obviamente determinante para que el MOP aceptara entrar en un contrato con la concesionaria. Otro documento, la estrategia de trabajo, documento confeccionado por la concesionaria que presenta en su oferta y dice, ha sido elaborada con base a la información contenida en los documentos de la licitación, las visitas realizadas al sitio y las experiencias consolidadas en obras similares ejecutadas anteriormente por esta empresa. O sea, la licitante concesionaria se presentó no solo como un consorcio o una empresa experta, sino como alguien que había realizado muchas obras similares a esta. Y si alguien ha realizado obras similares a esta, sabe que la topografía es determinante para la capacidad. Y sabe que el proceso para la expropiación también es un factor relevante, tanto así que de esa manera se dieron cuenta en este caso de la capacidad de la cuenca donde se va a construir el embalse. En cuanto al servicio de generación eléctrica, ¿cierto? Hemos dicho, y aquí me quiero mover al siguiente punto, hemos dicho que es un servicio complementario. Este es un embalse de riego, ¿ya? Y tanto así que la misma discrepancia dice que esto fue licitado como una obra de riego. Y como un servicio complementario, ¿cierto?, se propone el de generación eléctrica. Y obviamente el servicio complementario de generación eléctrica buscaba dar un incentivo económico y jugar con los subsidios, pero es complementario. Y por lo tanto, si se tomaba la decisión de ofrecer ese servicio, era sobre la base de las estimaciones que la concesionaria realizó. Y así lo dijo, teniendo en cuenta exclusivamente nuestras propias estimaciones, documento número 8 de la oferta. Y por lo tanto, los riesgos asociados
a ese servicio complementario de generación eléctrica fueron asumidos por la concesionaria, y esos riesgos no solo se traducen en el precio de la energía y la hidrología, sino también en el hecho de que la concesionaria eligió presentar la oferta sin haber revisado la topografía. Si lo hubiese revisado, habría conocido en ese momento la capacidad del embalse. En definitiva, nuestra posición es que el contrato obliga a la concesionaria a construir un embalse de 625 millones de metros cúbicos, a eso se obligó. Podía conocer la topografía cuando presentó y preparó su oferta en la etapa de licitación, pero eligió no revisarla. Después presentó el proyecto de ingeniería de detalle en marzo y tampoco revisó la topografía, y solo después, según declararon, cuando estaban en el proceso de revisar las expropiaciones, revisaron por primera vez la topografía. Si eso no es negligencia, yo no sé qué es negligencia entonces. En cuanto a los servicios, cierto que hay servicios básicos, servicio básico que es el asociado al riego, servicios especiales obligatorios y finalmente los servicios complementarios, que están supeditados a la prestación prioritaria, cierto, del riego y que no pueden afectar a los otros servicios básicos. Así lo dice expresamente el contrato. En cuanto a las propuestas o escenarios que plantea la sociedad concesionaria, cierto, creemos que deben ser rechazados, y aquí se ha hablado bastante de las soluciones constructivas. Se ha dicho, mire, a esta altura del contrato no es posible hacer una solución constructiva. Tenemos 0% aprobado del proyecto de ingeniería, a casi 3 años de que se adjudicó el contrato. Entonces, yo estimo, y el MOP estima, que estamos a tiempo de buscar una solución constructiva si es que fuese necesario, digamos. Y por lo tanto, cualquiera de estos escenarios que la concesionaria propone, ¿por qué tienen que ser rechazados? Porque el contrato impide afectar los servicios básicos o los servicios de riego, entonces cualquier cambio en la regla de operación que afecte al riego debe ser rechazado. Y los demás escenarios que propone, básicamente, en nuestra opinión, consideran una afectación que es especulativa, que no es real, al servicio de generación eléctrica y al servicio de riego, según se va a explicar a continuación por los ingenieros, y por esas razones también deben ser rechazadas a otras propuestas. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, presidente. Víctor Neira, jefe del Departamento de Obras Viales e Hidráulica de la Dirección de Concesiones. Sí, establecer comentarios o conclusiones que están al final de nuestra presentación, pero me quise adelantar un poco para darle fuerza a nuestras opiniones, que van a ser respaldadas por el ingeniero Pablo Vilches. En el sentido de que la concesionaria, dentro de sus obligaciones, tenía que cumplir, era exigible para ella, con un volumen de almacenamiento de 625 millones de metros cúbicos. Y en el desarrollo de su ingeniería, que como decía el abogado, todavía no hay nada aprobado, no ha presentado en ningún momento una infraestructura que cumpla con ese requisito, siendo que era totalmente de su obligación. Y nosotros, para ayudar en esta idea de si es estrictamente necesario lograr los 625 millones de metros cúbicos, tenemos plena convicción, y lo hemos planteado en forma preliminar, aun cuando no es nuestra obligación, pero sí dentro del apoyo de ingeniería con que contamos, hemos analizado preliminarmente y estamos convencidos de que sí es factible, por ejemplo, ir por el lado de modificar la presa elevando su altura. Y por eso se ha manifestado en el escrito y lo podemos sostener. La capacidad, el área que cubre la inundación del embalse es tal que con 3 metros y medio de peraltar la altura de la presa se logra esta diferencia de volumen, alrededor de 50 millones de metros cúbicos. Se pudiera lograr perfectamente. Y no estamos hablando de una situación compleja desde el punto de vista de ingeniería, y eso me gustaría escuchar a ingenieros que opinaran sobre el asunto y no abogados, con el respeto que tienen sus opiniones, pero es una cuestión netamente de ingeniería. Estamos hablando, si de comparar se trata, de, por ejemplo, si tuviésemos un edificio de 45 pisos, que más o menos equivalen a los 137 metros de altura de la presa, 45 pisos de un edificio, le sumamos un piso más. Eso, en términos de ingeniería, no distorsiona un cálculo, pero en absoluto. Nuestra asesoría ha hecho un análisis
junto con elevar los 3,5 metros, implicarían aumentar un pie de presa en alrededor de 5 metros, sobre un total de varios cientos de metros que tiene la presa de base. No se altera, pero significativamente para nada en concepto de ingeniería. Indudablemente que hay que afinar el proyecto, hay que hacer ajustes, pero el resto de los elementos que componen la presa no se verían mayormente impactados. Tampoco se vería impactado el tema ambiental, porque precisamente el mismo hecho que hizo que en la parte superior la cubeta esté arrojando un volumen menor, hace que, porque se encoge arriba respecto de lo que se había visto inicialmente, hace que si yo levanto los 3,5 metros, no inunde más área que las 1.700 hectáreas que estaban consideradas en la RCA. ¿Se entiende? Originalmente, cuando se calculó un espejo de agua máximo de 1.700 hectáreas, la presa tenía una configuración abierta, o la topografía se pensaba que era abierta. Ahora es levemente encogida en la parte superior. Por lo tanto, si yo levanto, eso no implica que yo inunde más área que las 1.700. El espejo de agua al nivel de agua máximo que estamos teniendo ahora es bastante menor a 1.700 hectáreas. 1.550, como me dice Pablo acá. Ese es el espejo de agua que estamos teniendo ahora, 1.550 hectáreas versus las 1.700 hectáreas que están en la RCA. Por lo tanto, tengo una holgura para inundar más todavía. Y tengo más holgura todavía porque las expropiaciones fueron en promedio consideradas con una revancha superior a 200 metros en planta. Por lo tanto, no es efectivo que necesite más expropiaciones y tampoco es efectivo que necesite nuevos relocalizados. Impactos significativos, por lo tanto, desde el punto de vista de ingeniería ni ambiental, no hay. Y nosotros estamos obviamente llanos a recibir propuestas de la sociedad concesionaria en ese sentido. No la hemos recibido en ningún caso. Quería resaltar eso. Por otro lado, si no elevamos la altura de la presa, hay una condición que va a explicar muy bien Pablo, que al no tener mayor altura y tener el volumen entonces menor que el exigido en las bases, implica que la presa se va a llenar más rápido. Por lo tanto, va a haber una mayor capacidad de generación eléctrica, más rápida. Ajá. Y si nos vamos al hecho de aumentar la altura de la presa, como bien lo dijo el panelista, entonces le vamos a otorgar un plus para generar de mejor manera energía. También quería enfatizar de que, Pablo lo va a señalar mejor, con los 569 hectómetros, vamos a hablar de hectómetros, o millones de metros cúbicos, es factible operar la presa sin afectar los servicios obligatorios. Yo creo que ha quedado medianamente claro, puede quedar más reforzado con lo que indique Pablo. El río Ñuble, por lo demás, tiene un caudal tal... un caudal tan grande que permite, perdón, disculpe, un poquito resfriado. El río Ñuble además tiene una disponibilidad de agua tal, año a año, y no necesariamente concentrada durante el invierno, la hidrología lo permite. Nosotros vamos a presentar un análisis hidrológico con un cuadro de 50 años y no con 3 o 4, que fue lo que presentó la concesionaria, que utilizó el periodo que efectivamente había más sequía. El río Ñuble, insisto, tenemos una estadística de 50 años, que es una estadística muy seria para proyectar en términos hidráulico-hidrológicos. Y un volumen que permite suponer una capacidad anual promedio de 2.000 millones de metros cúbicos, no los 625 millones que estamos hablando de la presa. El río Ñuble es gigante en disponibilidad de agua. Otra cosa es cómo se pueda operar con una regla de operación, ¿no? Ya sea con ese volumen de los 625, ligeramente inferior o ligeramente superior. Intervienen ahí elementos de seguridad, obviamente, pero eso se puede analizar, se puede revisar. Nada de eso ha sido planteado por la sociedad concesionaria hasta ahora. Eso es. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Pablo Vilche, jefe de la asesoría. Yo voy a explicar un poco la parte técnica del análisis que hicimos nosotros. Efectivamente, el concesionario, cuando nos presenta el menor volumen, nosotros nos demoramos 5 meses de responderle y decirle efectivamente que había un 10% menos.
Porque en realidad hubo una serie de carteos en que requerimos algunos antecedentes y además porque la Dirección de Obras Hidráulicas acudió a terreno a verificar también con una campaña allá de la menor cubicación y llegamos al mismo resultado. Nosotros lo hicimos a través de la información que teníamos en gabinete de los levantamientos topográficos del antecedente referencial 1, del 6 y comparándolos también con el concesionario que nos dieron efectivamente el mismo resultado y el 10% menor. Posteriormente, entonces, verificado que había un 10% menos de capacidad de embalse a la cota 757,1 que está definida, para analizar lo que el concesionario nos decía que le podía producir imposibilidad o las obligaciones contractuales, tenemos aquí un pequeño resumen de lo que es el modelo de negocio, el contrato de concesión y de la verificación de la regla de la operación, con la que hicimos una nueva simulación de la operación del embalse para verificar cómo se afectaba el riego. Bueno, como tengo muy poco tiempo, voy a explicar un poco que el concesionario, efectivamente, sus ingresos dependen tanto del subsidio como de los servicios básicos, especiales, obligatorios y complementarios que están definidos en las bases. El servicio básico, que es el que en realidad la mayor finalidad y el propósito de este proyecto, para que se almacenen acciones, para que los regantes que hoy día tienen acciones puedan suplir su necesidad de riego y puedan optar a derechos de aprovechamiento de agua que tiene hoy día el fisco de OH y que pueden ser transferidos a ellos para que puedan, durante la temporada de riego, reforzar su capacidad de producción agrícola. Las acciones tipo B, que son para los habitantes que viven también en la zona de la cuenca que va a ser inundada, o sea, perdón, de riego, y que hoy día no poseen acciones y que pueden comprar estas nuevas acciones, más los volúmenes de reserva para dar la garantía de que el funcionamiento de este embalse funcione en un 85% del tiempo, entregando el 100% de estas acciones y en un 15% restante, por lo menos el 50% de esa demanda. Y el volumen de reserva flexible, que es del concesionario de libre disponibilidad. Bueno, aquí está un poco la explicación, pero solamente reforzar que cuando hace la mención de los servicios especiales obligatorios y los complementarios, marca abajo que estos siempre tienen que respetar el servicio básico. Los derechos de aprovechamiento de agua que dispone el fisco de OH, entonces, para que el concesionario pueda ejercer todos estos servicios, son primero los 600 millones, que son de la resolución de GA 489, los que tienen que repartir las acciones A, B y formar estos volúmenes de reserva fijo, más la resolución de GA 125, que entrega caudales máximos desde mayo a diciembre, y la resolución de 113, que es derechos no consuntivos para que él pueda también generar. Entonces, explicado los derechos de aprovechamiento de agua que el fisco pone a disposición del concesionario y de los usuarios y los distintos servicios que se pueden ofrecer, en realidad el servicio de generación eléctrica se puede realizar con todos esos derechos. La regla de operación, lo único que un poco ya como concesionario voy a aprovechar un poco el tiempo de que él efectivamente define cómo se divide la capacidad geométrica de la cubeta para disponer estos 600 millones de metros cúbicos, que es la resolución de GA 489, y que además establece que la secuencia de llenado es siempre desde abajo hacia arriba. O sea, primero tengo que completar el volumen de reserva fijo, después tengo que completar las acciones tipo A y tipo B para riego, y finalmente en la parte superior el volumen de reserva flexible, que es de él. Aquí hay un punto importante. Antes voy a volver un poco para atrás, porque efectivamente, tal como el mismo concesionario lo dice, cuando él partió haciendo el levantamiento topográfico y calculando las áreas, efectivamente el problema se produce, pero en la parte superior de la cubeta. O sea, es la menor capacidad de embalsamiento a la cota 757,1 se produce donde él tiene que guardar los 80 millones de metros disponibles para él. No así en donde está se tienen que almacenar las acciones tipo A y tipo B. Entonces, con esto nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis. Este es un perfil donde se ve el muro de la presa. Ay, perdón, me fui para atrás. El muro presa, ahí están dispuestos los distintos volúmenes, el caudal que llega de los ríos atrás, las obras de captación, el volumen muerto, el túnel donde se entrega por válvulas y por turbinas, y el vertedero. Ya, entonces, ¿cómo funciona
normalmente el embalse, cuando está subirado. El 1 de mayo está marcado en las bases que comienza el año hidrológico cuando se comienza a llenar. Entonces, ese año, en ese tiempo, primero se recupera el volumen de reserva fijo y se comienza con el llenado de las acciones tipo A y B, y el concesionario tiene que estar entregando los caudales preferentes de derecho que son de terceros actuales. Una vez completadas las acciones A y B, y cuando él ya comienza a almacenar el volumen de reserva flexible, él ya puede comenzar a generar con sus 80 millones de metros cúbicos y pasar por turbina esta agua. ¿Qué pasa? Que aún así, con la generación y con el caudal preferente de derecho, que tiene un máximo de 104 metros cúbicos por segundo, el caudal que llega por afluente es mayor y el vertedero termina perdiendo agua por el vertedero, pero está generando todo el tiempo. Y una vez que él ha completado durante el invierno de ocupar el volumen de reserva flexible, los 80 millones, comienza a almacenar, y porque el río sigue siendo mayor al caudal de entrega, comienza a almacenar a cuenta de los derechos 126, 113 y de los regantes que hoy día tienen acciones y que le pueden pedir que guarde su agua, que no se la entregue en invierno y que se la almacene para el verano. Ese servicio especial también es obligatorio, porque también está asociado al riego. Entonces, el concesionario en realidad en el invierno ocupa los 80 millones de metros cúbicos que tiene almacenado en la parte superior, y una vez que los termina de entregar, el embalse sigue lleno y está almacenando a cuenta de esos derechos de agua que están entregados por el fisco de OH para ese propósito. Expositor, le quedan 4 minutos por si acaso. Ya. Entonces, con esos servicios, él puede ofrecer los servicios complementarios de diciembre a marzo, en octubre le empieza a entregar las acciones A, en diciembre empieza a entregar las acciones B, y en abril, a finales de abril, ese es el escenario, y el 30 de abril, lo que queda es que el último día tiene que terminar de entregar las acciones B y le queda todavía para seguir efectuando servicios complementarios y de generación. Esos se transforman al 1 de mayo en el volumen de acciones A y acciones B, por el que tiene que empezar de nuevo a llenar el embalse. Me voy a saltar esta parte porque por poco tiempo, pero aquí esta es la más importante. ¿Qué hicimos nosotros? El concesionario, en su entrega de ingeniería, nos entregó efectivamente la actualización del levantamiento topográfico, pero también la simulación de operación del embalse con los 625 millones de metros cúbicos, en la entrega de ingeniería que nos hizo en marzo. Esa entrega, ese análisis de la simulación es la curva azul. Esto es 50 años desde el año 1966 al 2016, la hidrología y el comportamiento del embalse a la altura del vertedero, 757,1, el nivel de volumen de reserva fijo y el volumen y donde queda almacenado el volumen A y B. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, con la topografía de la DOH, calculamos una capacidad de la cubeta a esta cota de 569 y hicimos la simulación y nos dio este efecto con respecto a la que era del 625. Aquí ustedes pueden ver que en los 50 años el servicio básico de entrega de acciones A y B se puede entregar, y en el escenario anterior una sola vez él tenía que recurrir al volumen de reserva fijo para poder entregarlo, y ahora va a tener que optar a 4 veces para ocupar ese volumen de reserva fijo que es para ese efecto. Y segundo, es que yo aquí, lo que quiero mencionar, además que de estos 50 casos, 44 casos son estos. Se llena el embalse, este es un zoom de 2 años, aquí está desde el 1 de mayo hasta el 1 de mayo del 2 años después. ¿Qué pasa? Que el 1 de mayo yo empiezo a llenar y en este año el embalse se llenó en un mes. Comenzó a verter, el concesionario, una vez alcanzado este nivel, donde tiene acumulado ya las acciones A y B, él ya puede comenzar a generar, y ya aquí está generando en el invierno. Aparte de estar vertiendo, él está generando. Una vez que termina de entregar, de ocupar las 80 millones de metros cúbicos, que a veces ha sido cosa de 2 semanas hasta 2 meses, él sí puede seguir generando a cuenta de las 113 y de las 125. Y en octubre tiene que empezar a entregar las acciones B, en diciembre tiene que además empezar a entregar las acciones A, y durante ese mes el embalse empieza ya a bajar porque está generando y entregando a riego, y en el escenario de los 625 que nos entrega el concesionario,
el embalse, ocupado todo el volumen del 489, llega a esta altura y ahora, hoy día con los 569 llega a esta. Entonces, puede entregar las acciones A y B y puede generar con sus 80. El escenario que nos presentó el concesionario en su diapositiva es este, que es el más complicado de los 50 años, que fue este. En este caso, en los dos casos, el concesionario, una vez entregado y comenzado con el inicio del llenado de las A y B, la hidrología, la lluvia, las precipitaciones y el deshielo no le permite terminar de completar las acciones, acumular las acciones I B, mucho menos los 80, tanto en el escenario de los 25 como de los 569. Y lo que pasa es que en el escenario anterior él tenía que recurrir a este volumen de reserva fijo y ahora tiene que recurrir a un volumen de reserva fijo mayor. El concesionario solamente en este caso puede generar con las acciones tipo A y B previo acuerdo de los usuarios que las adquieran. Se acabó su tiempo, muchas Eso gracias. es todo. Me faltó lo de la segmentación, pero... Muchas gracias por la presentación. Vamos a hacer una ronda de preguntas entonces. ¿Alguien quiere empezar? ¿Tú? Ya. Roberto Bañerén, inicia. A ver si me pudiera explicar, tu compañero ahí, cómo es este tema del angostamiento de la garganta, porque el tema del agua no tiene pendiente, entonces cuando uno sube la altura del agua, igual para atrás es la misma altura, pues, entonces se va a inundar más necesariamente. No necesariamente, porque depende de la configuración de la cuenca. Y esta cuenca, con los estudios topográficos más afinados que se tuvo a la vista en determinado momento, dio muestras de que en la parte superior en realidad no era lo abierta que suponíamos. Yeah. Por lo tanto, ¿cierto? Al ser abierta, claro, yo subo 1 metro y inundo mucho más lejos, ¿cierto? Se me amplía en planta el espejo de agua. Pero al ser cerrada, no necesariamente. Puedo seguir subiendo. Imaginémonos que no cambia la forma de la cuenca de esta manera, en altura. Yo inundo hacia arriba, pero no amplío la zona de inundación en planta. ¿Se entiende? ¿Y cómo la altura baja entonces? ¿La altura del espejo es más baja para atrás? No, tendría que modificar. Estoy asumiendo que modifico la altura del espejo, ¿cierto? Hoy en día lo tengo de 7,57 y lo quiero llevar a los 7,60. Pero al subir la altura del espejo necesariamente te sube la altura para atrás también. Depende de la forma, pues. Depende de la forma de la cuenca. Si es una cuenca abierta, plana, me inunda 100, 200 metros lo que se me vaya en horizontal. Pero si una cuenca cerrada, como lo es esta, claro. se entiende. ¿Ya? El espejo de agua se mantiene, pero sube el volumen. Y no es que se mantenga radicalmente. Lo que pasa es que queda dentro de las hectáreas que estaban en la RCA, 1700. Pero esa simulación se puede hacer en todo caso. Se puede hacer. Gráficamente. Se puede hacer. Oye, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo duró la licitación? ¿Cuánto tiempo tuvieron los licitantes para poder estudiar la propuesta? Desde que se entrega el antecedente referencial 6 hasta la presentación de ofertas fueron 7 meses. 7 meses. ¿Y había tiempo ahí para hacer el estudio topográfico que ustedes proponen que lo hubiera hecho el El concesionario? estudio topográfico estaba hecho. Lo que había que hacer era, lo que se podía hacer era recalcular la capacidad de embalse de ese terreno. Claro, pero suena razonable que tengan los proponentes que hacer estudios que se supone que el MOP está entregando, ¿o no? A ver, el MOP entregó estos antecedentes en carácter referencial, según expresamente lo indicó, y si este era un tema tan crítico para la viabilidad del negocio del concesionario, esperaríamos que hubiera hecho sus propios análisis, Ya. tal como lo declara esto en su declaración jurada. Pero pareciera que no es tan crítico por lo que ustedes están explicando. Según lo que estoy tomándome las palabras del concesionario. Ah, ya. Esas son las... No tengo más preguntas. Una pregunta. ¿Teodoro? Ya, Teodoro. Don Marcos, quiero aprovechar de abordar un tema nuevo que nos ha tocado en materia legal y quiero aprender un poco. Mire, esto de los antecedentes referenciales y la declaración jurada es un gran tema, ¿eh? Y creo que aquí se presta especialmente para aclarar
a todas las partes o incumbentes. Me gustaría que desarrollara el tema y me aclarara hasta qué punto tiene validez considerarlo un contrato de adhesión o que se trata de una potestad exorbitante del Estado porque privilegia el interés público, ¿no? Porque entiendo que pueden haber presunciones sobre esto, ¿no? Porque por una parte el postulante si lo toma en serio, no lo toma en serio, hasta qué punto, cuánto descansa el MOP, en qué es responsabilidad de asumir lo que se dice o lo que no se dice. Yo creo que es importante para que a futuro, principalmente, la gente tenga claro qué tiene que hacer con los antecedentes referenciales y con aquel documento en que declara jurado y no puede hacer excepción de derecho o reserva de derecho. Cuéntenos ahí para tener claro a qué atenernos. Muchas gracias y bueno, primero gracias por hacernos preguntas a los abogados también, digamos. Pero, y es un tema ciertamente muy interesante, don Teodoro. Esto, bueno, siempre, como se dice un poco en broma, uno junta a dos abogados y tiene tres opiniones y yo admito que es algo debatible, pero en el tiempo que yo llevo trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, me he formado la convicción que los contratos de concesión no son contratos de adhesión. Si usted me pregunta a mí, pertenecen a una categoría jurídica distinta que es un contrato dirigido. ¿Y cuál es la diferencia? El contrato de adhesión, en términos bien simples, es un tómalo o déjalo, no se puede cambiar ni una coma. En cambio, el contrato dirigido fija un piso mínimo. Entonces, no se puede ofrecer menos que eso, pero sí se puede ofrecer más. Y por lo tanto, sí existe la posibilidad de modificar lo ofrecido. Y, por ejemplo, esto está reconocido expresamente, si recuerdo bien, en el reglamento de la Ley de Concesiones, que dice que la oferta del concesionario puede ser más ventajosa que lo que está establecido en las bases de licitación y se permite a los concesionarios usualmente rechazar los proyectos referenciales en la medida que presenten un anteproyecto alternativo, digamos, que sea al menos igual o superior. Y, por lo tanto, yo creo que más que hablar de un contrato de adhesión, y digamos es un tema que me apasiona además como en mi calidad académico, yo creo que este es un contrato dirigido, si usted me pregunta a mí. Bueno, ¿y cuál es el alcance? Y yo creo que cuando uno pregunta, bueno, ¿cuál es el alcance de estas declaraciones o de estos documentos que se firman como requisitos o condiciones para entrar al contrato? Yo creo que un punto esencial para ir delimitando ese alcance es quiénes son las partes que celebran el contrato. Y como dije en mi exposición, no es lo mismo el señor que entra a comprar un televisor para ver el Mundial y lo compra en cuota en una tienda retail, que una parte sofisticada, que se presenta como un experto con obras previas y que se le dice, mire, si usted quiere contratar conmigo, yo necesito que usted revise con estándares de alta calidad los documentos, especialmente los referenciales. Distinto sería que nosotros no hubiésemos dicho nada, distinto sería que no hubiese habido una aclaración. Aquí además hubo una pregunta expresa en ese sentido en esta licitación y la respuesta fue, no dé los antecedentes, por cierto, queremos que los revise, mantenemos e insistimos en el tenor de la declaración jurada. Entonces, si alguien presenta una oferta y está dispuesto a embarcarse en este contrato, que son contratos de largo plazo, y que es experto, que tiene experiencia previa en otras obras, y que durante las aclaraciones de la licitación se le dijo, usted tiene que revisar los documentos, a mí me parece que con todos esos elementos en este caso no me parece razonable simplemente levantar las manos y decir, bueno, yo confié y no revisé nada, digamos. A mí eso me parece que es más bien un acto de negligencia y por lo tanto en este caso en particular con esos elementos, ¿quiénes son las partes del contrato? Sus calidades, digamos. Habiendo una pregunta expresa y habiéndose señalado que debía revisarse con estándares de alta calidad la topografía, y la topografía era esencial para determinar la capacidad de almacenamiento, yo creo que en este caso particular por todos esos elementos, la declaración jurada debería primar, digamos, y ser plenamente obligatoria. Es bien curioso, fíjese, porque el texto habla de 625 y como vimos en la presentación de la concesionaria se referencia por lo menos 9 veces. Los planos y datos hablan de 560 por ahí. O sea, alguien se equivocó, por decirlo menos, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
O sea, si usted me pregunta a mí, yo creo que un elemento clave es la disponibilidad de agua. Hay una resolución que confiere derechos de aprovechamiento de agua que son 600. Entonces, si uno resta el volumen muerto de la capacidad de almacenamiento del embalse, 625 menos 25 del volumen muerto resultan 600. Entonces, pareciera ser, digamos, que el 625 viene de los derechos de agua disponibles y no necesariamente de la topografía. Y justamente por eso se entregaron los antecedentes referenciales con la topografía. No sé si eso responde a la pregunta. Me genera la pregunta de, ¿usted cree que es así o fue así? No, eso es una deducción que yo hago. No me consta que haya sido así efectivamente. O sea, no me sirve. Bueno, no puedo mentir, digamos, pero No, está bien, eso es lo que yo sé, y lo que puedo deducir de la información que hay disponible. Claro, pero lo que usted me muestra, por un lado, es una bonita tabla que claramente habla de 560 y en los textos en todos lados dice 625. Entonces la pregunta que yo me hago es cómo pasa algo de esa naturaleza. O sea, ¿qué es lo que yo creo que debió haber pasado, por ejemplo? No me diga lo que cree, yo quiero evidencia. Con los antecedentes objetivos, digamos. Si los licitantes hubiesen revisado los antecedentes referenciales de manera diligente, habrían notado que la capacidad de almacenamiento de la cuenca era menor que la capacidad de almacenamiento que se exigía. Y lo que debieron haber hecho es rechazar el anteproyecto referencial y proponer un anteproyecto alternativo, por ejemplo, con un muro 3 metros más alto, por ejemplo. El estudio de impacto ambiental ya estaba hecho, con 3 metros menos de muro respecto al que usted señala. Don Jorge. Pero con un área de inundación mayor a la que un área de inundación que admite el espejo de agua que suponen los 3 metros adicionales. ¿No habría requerido un cambio en el estudio de impacto ambiental? A ver, nosotros creemos que no. Esto probablemente ameritaría una consulta de pertinencia y los plazos de tramitación de una consulta de pertinencia son de 2 meses, no más que eso. Acabamos nosotros de tramitar una para la modificación de AO1, tramitamos una consulta de pertinencia porque se modificó la forma de construcción del túnel que va bajo la escuela militar, se cambió a un túnel híbrido y eso no demoró más de 2 meses. Pero no hay certeza del resultado de la pertinencia. Pero se ha atendido que no existen efectos significativos, esto debiera ser aceptado. Tenemos, de hecho, tenemos... Sí. Disculpa, te quité las palabras. Parece. Tenemos 2 ejemplos de embalses que han sido modificados en su capacidad con pertinencia y han salido aprobadas. Ok, muchas gracias. Aprovecho de seguir con usted, ingeniero. Finalmente llego a los ingenieros, cuando usted, que les cuento que fue mi profesor en la Facultad de Derecho de la Católica. Esto de que nada ha sido aprobado, ¿también acompaña que nada ha sido presentado? No sé. Deje una muy breve cronología. El concesionario en marzo del año 2018 tenía que hacernos la entrega de las obras del embalse. Él nos ha presentado en una única oportunidad la ingeniería de las obras del embalse. Posteriormente, en septiembre del 2018 y en marzo de este año, nos presentó solamente los túneles, porque es la primera obra y priorizó eso. Entonces, solamente en marzo del 2018 nos entregó las obras de ingeniería, nos entregó la actualización de la topografía que le pide la base como ingeniería básica y nos entregó el informe de simulación de operación del embalse, también como uno de los informes solicitados por las bases. Entonces, efectivamente, cuando nos entrega la topografía, nos entrega la topografía, pero no nos entrega un cálculo de capacidad, o sea, él no revisa la capacidad. Voy a ser más preciso. Y esto todavía no está aprobado, está todo cerrado. Voy a ser más preciso. Se dijo que no está nada aprobado. Exactamente. Está bien. Pero sí les han entregado documentos para ser evaluados. Exactamente. Ya, solo eso quería saber. Perdón, pero si puedo complementar, los perjuicios eléctricos, los perjuicios en generación que alega la concesionaria no fueron presentados al MOP antes de esta discrepancia y no han sido presentados tampoco ahora. La verdad es que si uno mira el informe que presentan ellos como de valorización de los perjuicios por falta de generación, el informe de Antuco,
uno ve que el informe simplemente toma datos de menor generación que le entrega la concesionaria y los valoriza. La verdad es que de dónde sale la menor generación todavía no lo entendemos. Y según los cálculos que sí hicimos con la hidrología de 50 años, estos perjuicios no se producen. La concesionaria dijo en su presentación que existirían perjuicios porque la concesionaria no puede arbitrar energía entre los periodos en que el costo marginal es bajo y aquellos en que es alto. El informe de Antuco no contiene ese análisis. El informe de Antuco, si ustedes miran en la página 5, simplemente dice que asumió que el perfil horario la entrega de energía disminuía proporcionalmente. No existe este análisis que señala la concesionaria y todavía estamos esperando recibirlo. Las soluciones constructivas que dijo la concesionaria haber recibido, de aumentar la zona de barrera y al mismo tiempo aumentar la profundidad, vimos que eran poco viables, por decirlo menos, que requerían estudios, la cantidad de camiones. No hemos planteado esa solución constructiva. Ya, interesante. Va a ser una pregunta que prepare la respuesta. Y las fáciles ideas que usted ha planteado, que son como evidentes de saber que si era cónica o no era cónica la parte de arriba, ¿ha tenido oportunidad de conversarla con el colega ingeniero del concesionario? Lamentablemente no, porque no se ha abierto nunca una posibilidad de revisar técnicamente o desde el punto de vista de ingeniería alguna modificación de contrato. Estamos totalmente abiertos, en la fase de licitación permiten hacer modificaciones de ingeniería durante el proceso de los estudios de ingeniería y también durante la fase de la construcción. Bueno, aquí no sería aplicable, pero sí durante la fase de ingeniería en que nos encontramos. Pero nunca nos hemos puesto a discutir el tema, nunca. Y si los invitáramos a tomarse un café en el Starbucks, encantado. ¿Sí? No hay problema. Encantado. Pero los ingenieros preferentemente. Ok, perfecto. Solo, si me permite, señor panelista, me gustaría agregar un punto ahí que creo que puede ser relevante. Yo mencioné brevemente que el brazo constructor de Astaldi, ¿cierto?, está en un proceso de reliquidación y resulta que dos de los acreedores relevantes en ese proceso que verificaron crédito y que constan en un expediente que son públicos son las empresas Lombardi y las empresas Mercator, que son justamente quienes tienen que diseñar la ingeniería. Entonces, a eso me refiero cuando digo que ese proceso de reliquidación puede eventualmente impactar o ha impactado el desarrollo de este proyecto. Bueno, es justamente la pregunta que iba a hacer ahora, que respecto a los plazos, la prensa salió la semana pasada que había una junta de acreedores, no sé si por los plazos que estamos hablando hay boletas de garantía o multas. Sí, ¿Qué es lo que está pasando entre medio? El 10 de agosto... El cálculo que yo hice, y comentábamos con los colegas del panel, que la fecha de entrega de nuestra recomendación, bien apuradito porque ustedes saben que estamos con varios casos en paralelo, es posterior a la junta de acreedores. Entonces, a ver, el 10 a nivel de la sociedad concesionaria, primero aclaro que el grupo Astaldi, preciso que fue un procedimiento que se inició como liquidación, pero que devino en un procedimiento de reorganización judicial. Y la sociedad concesionaria como tal no está en un proceso de reorganización, pero el 10 de agosto tiene que entregar el último aporte de capital, el último aporte de capital de 32.000 millones y obviamente tenemos la duda razonable de si es que esta reclamación se va a utilizar como una excusa para no cumplir esa obligación. Esperamos que no sea así. Pensando en un par de meses más, ¿se dan condiciones para multas o boletas de garantías que expiren? La falta de... A ver, si no se entera el capital el día que está comprometido, eso constituye una causal de incumplimiento grave que hace procedente iniciar el término anticipado de esta concesión por incumplimiento grave. Que gatilla el cobro de la boleta de garantía
y el término judicial de la concesión. Ya. Y eso es anterior a nuestra recomendación, Así es, que no es vinculante. así es. Ya. O sea, les anulo la reunión en el Starbucks. Ok, muchas gracias. ¿Tienes preguntas, Francisca? Francisca Castro. Perdón, ¿puedo aclarar un solo tema? Sí, claro. A ver, Por supuesto. lo relevante es que todo lo que se ha planteado en esta reclamación no son en definitiva, en su magnitud, son temas solucionables. Los perjuicios por falta de generación no son los que indica la concesionaria, son sustancialmente menores y la verdad es que llegan a ser casi marginales. Por lo tanto, en ningún caso está en juego aquí la viabilidad. Este aspecto no pone en juego la viabilidad de la concesión. La verdad es que desconocemos por qué la concesionaria ha planteado en estos términos esta reclamación y tenemos la sospecha de que detrás de esto no está otra cosa que sus propios problemas financieros. Ya. Gracias. Francisca. Sí. Muchas gracias. A ver si... el planteamiento de ustedes en una línea simple es que llevaron a licitación, esta gente debería haber hecho un estudio, revisar los antecedentes referenciales, Exacto. haber revisado el estudio topográfico. Entiendo que para realizar un estudio topográfico hay que entrar a terreno. No es así. Con un dron. Ese no es nuestro planteamiento. El estudio topográfico estaba realizado, se entregaron 2 estudios topográficos entre los antecedentes de la licitación. Los estudios topográficos están buenos. Lo que a partir de eso, lo que la concesionaria podía hacer a partir de esos estudios topográficos era volver a calcular el tamaño, la capacidad de embalse de ese terreno. O sea, con los estudios topográficos que ustedes entregaron, la capacidad de embalse resulta menor. Así es. Perfecto. O sea, ya. Habría que, digamos, la información que ustedes entregaron no fue debida diligencia de parte de ustedes haber hecho un buen estudio de los estudios que ustedes tenían topográficos para poder decir que la capacidad del embalse era menor. La capacidad del embalse que se señala en el contrato efectivamente no se corresponde con los antecedentes topográficos que se entregaron en la licitación. Ese es un primer punto. Entonces, Sí. Listo. Ustedes dicen que debería haberse estudiado y habiendo estudiado deberían haber hecho otra propuesta. Eso no ocurrió. ¿Cómo se soluciona? Ustedes dicen, bueno, ahora peralte el muro. 3 metros, pie de muro, todo es poco significativo, ¿cierto? En términos de ingeniería, no sé si en términos económicos. Ujú. Bueno, En términos económicos, bueno, No alcanzaría el 10% del reclamo más bajo que han planteado ellos, 200, 300 mil UF, según nuestra estimación. En realidad nuestras estimaciones son bastante menores, pero si ya las duplicamos, llegaríamos del orden de Ya. 200, 300 mil UF. y entonces ustedes peraltan el muro estos 3 metros con factibilidad técnica ingeniera y factibilidad económica, y entonces después viene todo el análisis suyo de operación, que el agua caía por una parte y por la otra. Perfecto. Perdón, el análisis de operación es previo al peralte del muro. El análisis de operación está para el caso en que no se peralte el muro. Listo, es que eso estaba confundida yo. Entonces, el análisis operacional, usted dice que se logra la operación que dicen las bases, ¿ya? Y el acuerdo de negocio que tiene con la sociedad concesionaria, bueno, sin el peralte, Así es. ¿ya? Y que incluso sin el peralte de la operación que usted dice, se logra obtener los servicios complementarios, los ingresos de los servicios complementarios. Sí. Sí, a ver. En ese entendido, ¿para qué van a peraltar? Solamente lo que pasa es que hay 2 maneras de enfrentar esta menor capacidad de la cubeta a esa cota que está definida, la 757. Una es, analizo cuál es el perjuicio o una solución técnica. Yo me fui por la primera, o sea, dije, el concesionario me está diciendo que esta menor capacidad le produce un problema de impedir... La operación, la operatividad. prestar los servicios obligatorios de su contrato.
Para nosotros eso es riego. Y nosotros nos damos cuenta que el riego no se ve afectado. Pero, además, usted ahí donde ve esa mayor oscilación que tiene hoy día el embalse por tener una cubeta más estrecha en la parte superior, efectivamente podría afectar el servicio complementario, pero cuando él en la discrepancia recién nos entrega los antecedentes, porque ni siquiera esto lo hemos podido discutir con ellos, y me habla de que ellos en su análisis económico en la licitación estimaron generar 526,8 gigawatt hora anuales. Nosotros verificamos que incluso con la cubeta actual, hoy día esa producción la puede realizar. Aquí entonces hay una diferencia de cálculos técnicos de ingeniería. Lo que pasa es que la diferencia que se Porque eso no es de apreciación, eso es matemática. No, eso es matemática. Por eso, Sí. es matemática. Sí. Y si en matemática usted me está diciendo que con la cubeta actual sin peralte se logran los 526. resultados económicos, Exactamente. ¿cierto? Evaluados en el modelo de negocio de la sociedad concesionaria. Exactamente. Bueno, si es así, no entiendo por qué estamos hablando tanto de peralte, pero No, es que fue una idea ya. Si el tema es llegar a los 625 millones de metros cúbicos, como sea, bueno, una opción técnica es peraltar. Esa es una factibilidad técnica. Pero Perfecto. Pablo dice que también con menor capacidad puede lograr entregar los servicios. Entendamos que la entrega de servicios es un análisis probabilístico que se basa en un análisis probabilístico, valga la redundancia, de la hidrología disponible. Y en base a eso Ya. se hacen estos cálculos. el peralte de ser necesario, de acordarse, ustedes no lo considerarían nunca como obra adicional. ¿O estaría dentro de lo que uno podría considerar una obra adicional? Bueno, dependemos del pronunciamiento de este panel. Nosotros consideramos que habiendo la concesionaria asumido la obligación de construir estos 625 metros, 625, una capacidad de 625 hectómetros cúbicos, corresponde a una obligación de la sociedad concesionaria obtenerlo. Pero, Ahora, perdón, la concesionaria no dice que es su obligación la capacidad. Lo que dice es que su obligación es entregar un flujo. Ellos tienen el riesgo no de la capacidad, entiendo yo, sino que ellos corren con el riesgo del flujo hídrico de esa capacidad. sí, que pero la en las bases de capacidad es licitación riesgo de ustedes. En las bases de licitación se establece que como especificación de la obra una capacidad de 625 hectómetros cúbicos. Eso es lo que ustedes dicen que Como cabe obra. en la represa. No, como obra se pide un embalse con una capacidad de este volumen. Por lo tanto, sería Sería una obligación de la sociedad concesionaria de ellos. obtenerlo. ¿Y cuál es el riesgo de ustedes en todo esto? Porque normalmente los riesgos son divididos, ¿cierto? Los riesgos los constructivos son de la sociedad concesionaria y los riesgos, se dividen. ¿Cuál es el riesgo que en esta concesión está tomando el Estado? El Estado está aportando un subsidio relevante en esta concesión. No el pago. Ujú. Al aportar el subsidio, ¿qué es lo que está aportando como riesgo? ¿Qué está tratando de asumir como riesgo? La verdad es que no, el Estado aquí tendría que revisar las bases, pero no hay más riesgos que esté asumiendo. Yo entiendo que al aportar un subsidio lo que está haciendo es aportar con el riesgo de la constructibilidad de la capacidad, ¿cierto? De la capacidad del embalse, porque es algo que la sociedad concesionaria no puede ella tomar. Es un riesgo del Estado. La sociedad concesionaria lo que puede sí asumir es el riesgo de la construcción del peralte, del riesgo de hidrología, ¿cierto? El riesgo precio de los megas. No, pero la concesionaria, al subsidio? momento de presentar su oferta, la concesionaria está asumiendo los riesgos al momento de presentar la oferta y hacer propios los antecedentes referenciales, la concesionaria está asumiendo todos los riesgos de construir la obra que se le está pidiendo. Sí, de construcción sí, no de capacidad. Pero es que la capacidad es parte de las especificaciones Ya. de la obra que se le pide. Ya, me gustaría que me aclararan, porque normalmente ¿cómo entienden ustedes que está la distribución de riesgo
entre la sociedad concesionaria y el Estado en este caso. ¿Qué es lo que estaba buscando el subsidio? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ya? Normalmente hay una distribución y es bastante clara en términos de las carreteras, hospitales, etc. En este caso, si no es la capacidad del embalse, si no es la construcción, si no es la hidrología, si no es, no sé cuál es. No, entonces aquí es que en este contrato no se asume más riesgo, el Estado no está asumiendo otro riesgo. Ningún riesgo. Ninguno. O sea, está haciendo un pago por la obra que está ejecutando. O sea, perfecto. Ese es el riesgo que está asumiendo, Exacto. que en el fondo es dejar... Ya, eso puede ser. Ya, entonces, en realidad lo que usted está diciendo que era obligación total de ellos de construir esa capacidad, ¿cierto? Exacto. Y por lo tanto sería obligación peraltar el muro. Así es. Y en caso que eso se considerara que no es una obligación de la concesionaria, la solución es fácil y se puede implementar mediante una modificación de contrato en que se encargue a la concesionaria como una obra adicional el peralte del muro. Si es que quisiéramos llegar a los 625 hectómetros cúbicos, porque no es, como ustedes lo han advertido, no es claro que sea la mejor opción constructiva tampoco. O sea, la mejor solución para el proyecto. O sea, yo entiendo de la exposición de ustedes que la mejor opción para el proyecto es no hacer nada. Podría ser no hacer nada. Tomar como sí. está el proyecto. La verdad es que no gastar esa obra adicional que no sería necesaria para cumplir con los mismos beneficios económicos que se tenían pensado. Así es. Lo que la concesionaria señala en que se vería afectada la parte de generación, la verdad es que no es efectivo y se produce solamente en algunos años, para una estadística de 50 años, se produce solamente en unos 4 o 5 años. La concesión dura 35 años en explotación. Gracias. A ver, ¿en qué consistiría, a propósito de lo último que comentó Jorge, en qué consistiría una eventual modificación de contrato? Si la modificación de contrato fuera peraltar el muro y eso tuviera que ser, y se fallara que eso es de cargo del fisco, es simplemente encargar la obra encargar la obra de ampliación, el peralte del muro y la ampliación de la presa. Entonces entiendo que habría esa... O sea, esa es, si en caso que no fuera, se considerara que esto no es una obligación de la concesionaria que tiene que asumir a su propio riesgo, esa es una de las posibles modificaciones que habría que analizar si es la más eficiente o no para el proyecto. Okay. Si no se hiciera nada, otra pregunta, si no se hiciera nada, ustedes están señalando que, de acuerdo a los análisis que han hecho, es posible que la producción, los megawatt hora anuales, ¿no es cierto?, de los 528 megas se podrían mantener. Así es. Eso, ustedes, ¿qué estudios, lo hicieron ustedes esos estudios? Lo que pasa, mire, es que... ¿Pueden ustedes acreditar eso? Lo hicimos como un primer ensayo. Tenemos a un asesor eléctrico que lo está confirmando, pero no alcanzó a terminar el resultado. Pero mire, hicimos el siguiente ejercicio. Nosotros asumimos, lo que pasa es que nosotros no hemos compartido ningún dato con el concesionario. O sea, el concesionario aquí acaba de decir que él hizo la simulación y a él el riesgo se le afecta, pero no nos ha entregado un resultado. Nosotros tenemos este análisis en el que demostramos que no. Pero en cuanto a la generación, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros, cuando él nos anuncia en la discrepancia que había en su estudio económico pensado en una generación de 526,8 gigawatt hora, hicimos lo siguiente. Dijimos, ya, entonces, asegurado el volumen de riego en las acciones A y B, cuando él empieza ya a acumular su volumen de reserva fijo, ya puede pasar por la turbina y empieza a generar aquí con esta altura.
Entonces está todo este invierno generando, y después que se acaba los 80 empieza a generar con la 125 y con la 113. Y acá incluso te puede generar con la acción de A y B, hasta aquí. Esa producción a nosotros nos da los 526,8 y un poquito más, incluso en este escenario. Y eso es en 44 casos de los 50. 44 años. Sí, o sea, en los 44 pasos en que el embalse llega, se llena y no tiene que recurrir al volumen de reserva fijo para prestar servicio. Exactamente. Respetarían todos los... Y solamente habría una afectación aquí en este caso, aquí. Pero es lo siguiente, mire, que aquí él cuando está llenando no puede generar porque tiene que primero acumular. Llega el momento de octubre que tiene que empezar a entregar y podría generar con las acciones A y B. Nosotros estamos asumiendo que están todas vendidas y que él está generando con la venia de los usuarios que las compraron todas. Entonces, en este escenario, él llega hasta aquí y aquí el volumen de reserva no nos queda muy claro, pero podría ocuparlo también para generación, a pesar que el volumen de reserva fijo es solamente para suplir la acción A y B, pero no veríamos inconveniente en que fueran entregadas por turbina y no por válvula. Él, en su proyecto eléctrico, nos anunció que la generación, la eficiencia de generación llega hasta la cuota 715 que está ahí. Entonces, si él respeta los 715, él podría generar hasta este punto. Y en el escenario anterior, o sea, en el escenario actual, él podría generar ahí. Entonces pierde ese tiempo de generar. Solo los años secos. Y hay que entender también que este análisis está hecho a plena entrega de agua de todas las acciones que se está señalando, lo cual supondría que desde el año 1, por ejemplo, el riego se estuviera entregando a plenitud, con las tasas de riego con las cuales se ha desarrollado el proyecto. Las tasas de riego hoy en día, los cultivos se han modernizado mucho y se han hecho muy eficientes. Lo más probable es que exista un exceso de agua disponible para los requerimientos de agua también. Entonces es en función de la demanda de agua que haya en ese momento. Es muy difícil de pronosticar ahora. Ya. Sería bueno que compartieran esa información de detalle y pudieran ver si se puede validar esa información. Bueno, como comentario general, además, esta ya se ha hecho presente de alguna manera, esta inconsistencia entre la entrega de antecedentes referenciales que contienen los 1 y 6, que contienen los estudios topográficos, que da como resultado una capacidad inferior a la que varias partes de las bases se señala de 625 millones de metros cúbicos. Evidentemente que es una inconsistencia, que no se ha explicado adecuadamente por qué se produce esta inconsistencia. Ustedes ponen énfasis en que la sociedad concesionaria debió analizar esos estudios topográficos y si lo hubiese hecho, entonces habría sabido que la capacidad del embalse no eran de 625 millones de metros cúbicos. Pero por otro lado, en varias partes, como señaló la sociedad concesionaria, se señala esta capacidad. Entonces eso induce error. Y eso es algo que debieran verlo para futuras licitaciones. ¿Tiene pregunta? Tiene pregunta. Roberto Ñerén. Respecto a ese mismo escenario que tiene ahí, ¿la concesionaria cumpliría con sus deberes de entregar la prioridad número 1, que es el riego, digamos? Y mire, este escenario considera lo siguiente, considera que están vendidas todas las acciones A y B. Eso es lo primero, o sea, cumpliría con eso. Cumpliría con eso. Ya. Incluso con eso él podría cumplir. Ya. Y la otra pregunta que tengo tiene que ver con los riesgos, porque se supone que en esta concesión, ¿no es cierto?, el concesionario se compromete a asumir los riesgos de la hidrología y los riesgos de los precios de la energía, digamos, que es un poco el tema de las indemnizaciones que está pidiendo. Entonces, esas indemnizaciones que se están pidiendo no han ocurrido, digamos, porque los daños no se han producido. Entonces, estamos pidiendo algo que no ha ocurrido. ¿Cómo lo ve el MOPE? La concesionaria está pidiendo indemnizaciones sin haber ni siquiera iniciado faena. O sea, no ha hecho instalación de faena. Nos llama la atención. Sí, y lo otro que yo quería agregar es que si se asumieron los riesgos, ¿cómo se puede solicitar que se asegure una hidrología y un precio de energía?
¿Cómo Sí, lo ven ustedes? no, nosotros vemos, no desconocemos con qué hidrología está calculando la concesionaria sus perjuicios. Nosotros lo hicimos con la hidrología de 50 años. Claro. Uno puede llegar a estimaciones de estimaciones de lo que es probable. Ahora, daño efectivo está lejos de producirse. Claro. No, lo que yo quiero resaltar es que está bien estudiar la hidrología de 50 años hacia atrás, ¿no es cierto? Pues es la estadística y es lo que uno pueda suponer que se va a repetir eventualmente. Exacto. Pero otra cosa es pedirlo como indemnización, digamos, mire, págueme la energía, digamos, de aquí para adelante, como pasó 50 años atrás. Bueno, esa era la consulta que yo tenía con ustedes. Muchas gracias. Teodoro. Sí. Creo haber identificado el riesgo del Estado. Quería validarlo con don Jorge. Que la sociedad concesionaria no cumpla el contrato. Si bien va a cobrar la boleta de garantía probablemente después de un largo juicio, en definitiva se va a perder tiempo para relicitar y en definitiva los regantes van a perder valor presente del tiempo de recibir el agua. Sería una pérdida tremenda. Y va a haber una pérdida social para el país. Exacto. Para un proyecto que es prioritario, como señalaba Marco, para la región del Ñuble. Y como que, también lo reconoce la concesionaria. Así es. Así que hay una pérdida social, más la ganancia de un juicio, y probablemente sean los colegas abogados los únicos que ganan. Muchas gracias. La última parte será eliminada. Que no quede en acta. Que no quede en acta. Fernando. Estimados, con esto damos por finalizado el segundo bloque. Volvemos a la audiencia pública a las 12:58 minutos. Muchas gracias.